Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es la piedra angular de cómo se relaciona la administración pública con nosotros en Colombia, el acto administrativo. Es esa decisión formal del Estado que nos afecta directamente. Tenemos aquí varios textos, jurisprudencia, doctrina, para entender bien qué es, porque no es solo una decisión y ya está, ¿verdad? Hay matices, su formación, los tipos que hay, cuándo realmente nos obliga. Vamos a analizarlo a fondo. Exacto. Si cogemos la definición, digamos, más habitual, la de la Corte Constitucional, nos dice que es una manifestación de voluntad de la Administración, una voluntad que busca crear, modificar o extinguir derechos. Suena bastante claro, ¿no? Sí, suena lógico, pero los propios análisis que manejamos ponen pegas a esa idea central de la voluntad. ¿Quiere eso la Administración? Claro. O el caso contrario. Imagina un técnico sin competencias para ello que emite una resolución importante. Ahí no hay voluntad competente. ¿Significa eso que el acto no existe? Justo, esas situaciones hacen dudar de que la voluntad, entendida como intención psicológica o como competencia formal, sea un requisito para que el acto exista. Por eso, muchos autores y la jurisprudencia prefieren una definición, digamos, más objetiva. Es una decisión que se toma ejerciendo funciones administrativas y que crea una situación jurídica. O sea, lo importante es la decisión formal, externa, no tanto la intención interna o si quien firmara era exactamente el competente en ese momento. Eso es. Y fíjate qué interesante. Que falte esa voluntad real o la competencia exacta no significa que el acto no exista. Precisamente porque existe es que podemos demandarlo para que se anule. Entiendo. Afecta a si es legal, a su validez, pero no a que haya nacido a su existencia. Vale, me queda más claro ese punto. Exacto. La validez es otra historia. Es si se ajusta a derecho. Pero existir existe desde que se emite formalmente. Muy bien. Y si entendemos que el acto es esa decisión formal, la administración toma miles de decisiones. ¿Cómo las distinguimos? Los textos hablan de clasificaciones. Sí. Clasificaciones hay muchísimas. Se pueden ordenar por a quién van dirigidos, por su forma, por cómo se crean, por el momento en que se dictan, por su contenido. Vale, muchas. Pero para no perdernos, ¿cuáles serían las más relevantes en la práctica? Yo destacaría un par, quizá tres. Primero, la diferencia entre actos generales y particulares. Un reglamento, una norma para todos, es general. Una multa a ti, a mí, es particular. ¿Lógico? ¿Y la segunda? La que distingue entre actos expresos y presuntos. Expreso es el que se comunica, sea por escrito o verbalmente. Presunto es el que nace del silencio de la administración, una ficción legal. Ah, el famoso silencio administrativo. Luego volvemos a eso, que tiene miga. ¿Alguna otra clasificación clave? Sí, la de actos de trámite frente a actos definitivos. Los de trámite son pasos intermedios en un procedimiento, preparan la decisión final. El definitivo es el que resuelve el fondo del asunto. Y esto es importante porque normalmente solo podemos recurrir o demandar los definitivos, ¿no? Los que cierran la puerta. Generalmente sí, esa es la regla. Los de trámite, salvo excepciones muy concretas, no suelen poderse atacar por separado. Vale, y antes has mencionado actos verbales. ¿De verdad una decisión administrativa puede ser simplemente hablada? Sin papel. Pues sí, los textos lo confirman y la ley colombiana lo reconoce. Un acto administrativo puede ser verbal y, lo más llamativo, también se puede demandar. Caramba, no me lo esperaba tan formalizado. Sí. De hecho, hay normas específicas, por ejemplo, en la Ley del Derecho de Petición, que regulan cómo se tramitan las solicitudes verbales y cómo debe responder la Administración. Tienen plena validez. Interesante. Y en la otra punta del espectro, supongo que los actos electrónicos también están a la orden del día. Por supuesto. El CPAC, el Código de Procedimiento Administrativo, lo dice claramente en su artículo 57. Los actos administrativos pueden expedirse por medios electrónicos. ¿Y qué requisitos tienen? Imagino que seguridad, ¿no? Claro, la clave es que se garantice la autenticidad, la integridad y la disponibilidad del documento electrónico, tal como exige la Ley 527 sobre comercio y firma electrónica. Y un detalle importante sobre la notificación. El Consejo de Estado ha dicho que si una persona registra su correo electrónico ante una entidad, se entiende que consiente en recibir notificaciones por esa vía. Ya no hace falta un permiso expreso cada vez. Ojo con eso, que es práctico saberlo.
Antes mencionaste los actos presuntos por silencio. ¿Cómo va eso exactamente? Me genera curiosidad esa ficción legal. Es una herramienta para que el ciudadano no se quede bloqueado si la administración no responde. Hay dos tipos de silencio. La regla generalísima en Colombia es el silencio negativo. Si tú presentas una petición y no te contestan en el plazo, normalmente 3 meses, o un recurso 2 meses, la ley finge que te han dicho que no. ¿Y para qué sirve que finjan un no? Pues para que puedas seguir adelante. Si te han dicho, aunque sea presuntamente que no, ya puedes, por ejemplo, ir a los tribunales a demandar esa decisión negativa. Te abre la siguiente puerta. Entiendo. Desbloquea la situación. ¿Y el silencio positivo? Ese es mucho más raro, es excepcionalísimo. Solo existe si una ley, de forma expresa y clara, dice que para ese caso concreto, la falta de respuesta equivale a un sí. Por ejemplo, Pues un caso típico es si pides acceso a documentos públicos. Si la entidad no te contesta en 10 días, la ley dice que se entiende concedido el acceso. Pero insisto, tiene que decirlo la ley para ese supuesto específico. La administración o un juez no pueden inventarse silencios positivos. vale, clarísimo. Negativo por defecto, positivo solo si la ley lo manda expresamente. Exactamente. Bien, entonces tenemos actos de todo tipo, escritos, verbales, electrónicos, presuntos. Pero una cosa es que existan y otra que sean legales y que nos obliguen. Ahí entran los conceptos de validez, eficacia, fuerza ejecutoria. ¿Cómo se relacionan? Son como capas distintas. La validez es si el acto se ajusta a la ley. Lo dictó alguien competente, se siguió el procedimiento debido, si cumple eso, es válido. Ok, conformidad con la ley. Luego está la eficacia. Un acto puede ser perfectamente válido, legal, pero no producir efectos todavía. Para ser eficaz, necesita ser conocido por el destinatario. Ah, la publicidad que decíamos antes. Eso es. Dependiendo del acto, será una notificación personal, una publicación en un diario oficial, una comunicación interna. Hasta que no se cumple ese requisito de publicidad, el acto, aunque válido, está como dormido, no obliga ni genera derechos concretos todavía. Entendido. Válido por ser legal. Eficaz cuando se comunica. Y pueden darse casos raros. Un acto inválido que sea eficaz. Pues sí, imagina un acto ilegal que se dictó sin competencia, pero se notifica y nadie lo demanda en el plazo legal. Ese acto, aunque nació inválido, puede acabar produciendo efectos y volverse firme si nadie lo ataca. ¡Qué curioso! Y la última pieza. La fuerza ejecutoria. ¿Eso qué significa? Que la administración puede imponerlo por la fuerza. Básicamente, sí. Los actos administrativos tienen presunción de legalidad. Una vez que están en firme, o sea, que ya no caben recursos ante la propia administración, se vuelven obligatorios. Y la administración tiene el poder de ejecutarlos por sí misma, sin necesidad de ir a un juez inicialmente. Puede usar multas sucesivas, por ejemplo, o incluso recurrir a la policía para hacer cumplir una orden de demolición si es necesario. Es lo que se llama ejecución forzosa, potestad importante. Y esa fuerza se puede perder. Sí, claro. Un acto pierde su fuerza ejecutoria si un juez lo suspende mientras decide si es nulo, o si desaparecen las razones de hecho o de derecho que lo justificaban. También si la propia administración no hace nada para ejecutarlo durante 5 años. Y hay otra figura, el decaimiento, que ocurre si la ley en la que se basaba ese acto es derogada o declarada inconstitucional. El acto se queda sin su fundamento legal. Comprendido. Validez, eficacia, firmeza, ejecutoriedad. Son pasos distintos. Entonces, recapitulando un poco, el acto administrativo es mucho más complejo que una simple decisión. Es una declaración formal que crea o cambia nuestra realidad jurídica. Hemos visto que hay debates sobre si la voluntad es tan central, que hay muchísimas clasificaciones, que existen formas modernas como la verbal o la electrónica, y que hay reglas muy específicas sobre cuándo es válida, cuándo nos afecta de verdad y cómo se impone. Exacto, y todo este análisis nos lleva quizás a una reflexión final, ¿no? Si admitimos que pueden existir actos que nacen, digamos, con alguna imperfección, sin una voluntad interna clara o dictados al límite de la competencia, pero a la vez necesitamos que la administración funcione, que sea ágil. Claro, ¿dónde ponemos el límite? Esa es la gran pregunta.
¿Cómo equilibramos esa necesidad de eficiencia de la administración con la protección real de los derechos de las personas? ¿Cómo aseguramos que, aunque un acto pueda tener algún defecto inicial, los ciudadanos tengan mecanismos efectivos para defenderse sin paralizar la gestión pública? Es un equilibrio delicado y constante en el derecho administrativo. Hola. Hoy nos metemos de lleno en el derecho administrativo colombiano. Vamos a ver cómo los jueces controlan a la administración, basándonos en un texto de Rafael Enrique Ostau de la Font Pianeta sobre el control judicial del acto administrativo. La misión es entender las claves, ¿no? Cómo se asegura que todo sea legal y qué puede hacer uno si cree que una decisión le perjudica. Vamos a ir a lo esencial. Eso es. A ver, Colombia tiene su propio sistema, claro, pero con una inspiración, digamos, parcial del modelo francés. Veremos un poco la historia y, sobre todo, los llamados medios de control que hay ahora. Justo, hablando de historia, el texto menciona esa conexión con Francia, el Consejo de Estado, que aquí en Colombia también se creó pronto, en 1817, aunque bueno, tuvo sus idas y venidas. Pero vamos a lo de hoy. Has dicho medios de control. ¿Qué es eso? ¿Por qué ese nombre en vez de acciones, que era lo de antes? Pues mira, es un cambio que viene con el Código de 2011, el CPACA. La idea en el fondo es recalcar que el derecho a la tutela judicial, a ir a los tribunales, es uno solo. Lo que varía es lo que pides, la pretensión. Es como, no sé, imagina que tienes derecho a la sanidad, pero un día pides una vacuna, otro día una consulta. El derecho base es el mismo, pero la petición cambia. Ah, vale, entiende la idea. Aquí igual, un derecho a que te escuche un juez, pero distintas pretensiones. Aunque bueno, el autor del texto también dice que no está tan claro que esto en la práctica supere totalmente la idea de que son acciones distintas. Hay debate. Entendido. Bueno, entonces, dentro de estos medios de control, el texto hace una distinción como muy importante, ¿verdad? Entre objetivo y subjetivo. Correcto, esa es la gran división, sí. Por un lado, el contencioso objetivo. Aquí lo que se busca es proteger la legalidad, el orden jurídico, en abstracto, digamos. La herramienta principal es la nulidad simple, y se usa sobre todo contra actos generales, un reglamento, una ordenanza, cosas que afectan a todo el mundo. O sea, la idea es que las reglas del juego estén bien puestas para todos, aunque a mí, personalmente, no me afecte esa regla en concreto. Algo así. Exactamente. De hecho, fíjate qué curioso, la puede pedir por regla general cualquier persona. No necesitas demostrar un interés directo. Y además, en cualquier momento. Sin plazo. Anda, eso sí que es proteger la legalidad por encima de todo. Sí, es una apuesta fuerte. Aunque, ojo, excepcionalmente también se puede usar contra actos particulares. Si es para recuperar bienes públicos, por ejemplo, o si el acto es muy grave para el orden público, social, ecológico. Vale. ¿Y por qué motivos se puede pedir esa nulidad? ¿Qué tiene que pasar? Son las causales de anulación. Pues que el acto viole normas superiores, que lo dicte alguien sin competencia, que se haya hecho mal el procedimiento, que la motivación sea falsa. También si se viola el derecho de defensa. O, una muy interesante, la desviación de poder. O sea, usar una potestad legal para un fin distinto al que la ley previó. Entendido. Eso por el lado objetivo. ¿Y el otro lado? El subjetivo. Ahí está el contencioso subjetivo. Y su medio de control estrella es la nulidad y restablecimiento del derecho. Aquí el enfoque cambia totalmente. Ya no es la legalidad en abstracto, sino proteger un derecho tuyo, particular subjetivo, que crees que un acto administrativo te ha lesionado. Normalmente un acto particular, claro. Entonces, ¿aquí sí importa el daño concreto a una persona? Y no solo anular el acto, sino arreglar el problema, ¿no? Precisamente. Se pide la nulidad y el restablecimiento del derecho. O sea, que las cosas vuelvan a como estaban antes, si se puede, o que te reparen el daño, que te devuelvan un dinero, que te readmitan en un trabajo, que te indemnicen, lo que sea necesario para reparar tu derecho vulnerado. Claro. Y esta vía, claro, ya no la puede pedir cualquiera, sino solo el afectado directo. Y normalmente hay un plazo, bastante corto, 4 meses. Ah, solo 4 meses. Hay que estar rápido. Sí. Y además suele haber requisitos previos. A veces hay que intentar una conciliación antes o agotar los recursos dentro de la propia administración. Es más exigente. Vale, pongamos un ejemplo rápido para que quede claro. Si el ayuntamiento saca una norma nueva de tráfico, que parece ilegal en general, ¿nulidad simple? Sí, eso parece encajar en la nulidad simple, para atacar la norma en sí. ¿Y si a mí me ponen una multa con esa norma y quiero que la anulen y me devuelvan la pasta?
Nulidad y restablecimiento. Este es un buen ejemplo de la diferencia principal, sí. En el segundo caso buscas anular tu multa y recuperar tu dinero. Es tu derecho concreto. Aunque bueno, como siempre en derecho hay excepciones. A veces puedes pedir restablecimiento incluso contra actos generales si te afectan directamente. Entendido. Perfecto. El texto también nombraba otros controles, ¿no? Algo más específico. Sí, los menciona más de pasada. Está la nulidad por inconstitucionalidad, que es un control directo de ciertos decretos del Gobierno contra la Constitución. Muy potente. Luego el control inmediato de legalidad, que es una revisión automática por jueces de ciertas medidas que se toman en estados de excepción, para evitar abusos de poder en esas situaciones. Y también una cosa llamada nulidad y restablecimiento para grupos, que es como la normal, pero pensada para cuando un mismo acto afecta igual a mucha gente, a 20 personas o más. Para simplificar. Vale. Creo que tenemos el panorama. Por un lado, defender la legalidad general con la nulidad simple, más abierta. Por otro, proteger derechos concretos con la nulidad y restablecimiento, más restringida en plazos y requisitos. Has captado la esencia, sí. Esa es la estructura básica que nos describe el análisis, con esas otras herramientas para casos más especiales. Muy bien. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué reflexión final o qué pregunta nos deja este análisis sobre el sistema colombiano? Pues a ver, yo creo que una pregunta interesante que se desprende del texto es, con toda esta arquitectura, ¿no?, que intenta equilibrar el interés general con los derechos de la gente, con sus reglas, excepciones, plazos, ¿cómo funciona eso en el día a día? O sea, ¿se consigue de verdad ese equilibrio delicado entre proteger eficazmente al ciudadano del poder de la administración, pero sin que eso paralice la gestión pública? Que la administración pueda actuar con agilidad. Claro. La eterna tensión. Exacto. Es la tensión constante del derecho administrativo. Y este análisis nos da las claves de cómo Colombia intenta resolverla. Una cuestión para seguir dándole vueltas, desde luego.